A nuestras vidas, queridos hermanos, personas que nos visitan. Y me gustaría, antes de comenzar con la prédica del día de hoy, que lleva por título Propósitos de Año Nuevo, a orar pidiendo a Dios su dirección, que Él sea quien trabaje en nuestros corazones, bendiga nuestras vidas y nos permita tener un corazón abierto para lo que Él quiere compartir con nosotros en esta tarde. Oramos. Padre bendito, de verdad, Señor, que hay gratitud en nuestros corazones por lo bueno y lo misericordioso que usted es con nosotros. Nos ha permitido, Señor, conforme a lo que basamos en nuestros tiempos, atravesar de un año a otro, con su bendición en medio de cada circunstancia. Y sin duda, Padre, este año 2020 representa un año de circunstancias agradables en sus manos, pero también situaciones difíciles que en algún momento hemos de atravesar, ya sea familiares, económicas, de salud. Pero en medio de cada circunstancia, Señor, de verdad que hay gratitud en nuestras vidas porque sabemos que todo lo que usted permite es para la formación de nuestra propia vida. Gracias, Señor, por lo que usted ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. Para ello yo pido que en estos momentos que su palabra debe ser expuesta, Señor, usted abra el corazón de cada uno de mis hermanos, que abra nuestra mente, Señor, y nos permita comprender el mensaje por el cual usted nos ha traído para escuchar. Y como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, Señor, yo le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, que el Señor bendiga nuestras vidas. Hoy hago por ahí una aclaración antes de comenzar por ahí la prédica del día de hoy. Puede notar por ahí que dice propósitos de año nuevo, primera parte, es decir, que la prédica está dividida en dos secciones. Las dos prédicas van a ser compartidas el día de hoy, ahorita a las 12 del día es una, y en el culto de las 6 de la tarde estaré tocando los otros 3 puntos, aquí hay 4, en el otro hay 3, que me gustaría por ahí compartir con ustedes. Yo espero que la mayoría o aquellos que puedan estar en la tarde puedan venir y seguir escuchando el complemento de esta primera parte, aunque el pasaje lo cité por ahí en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 3 al versículo número 12, es solamente la base para entender un poquito acerca de algunas cuestiones que la mayoría siempre establecemos cuando comienza un año en algún sentido. Creo que Dios tiene sus propósitos para nuestra vida y tú y yo no tenemos que andar indagando y haciendo propósitos desde nuestra perspectiva, sino más bien cumplir con aquellos propósitos que Dios ha basado y establecido en su palabra para nuestras vidas. Sin duda que la mayoría de los que aquí estamos, en cada circunstancia y cada vez que brincamos de un año a otro, hay algunos propósitos que siempre tenemos en mente, decir, si el Señor me permite, el próximo año voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y empezamos a formular una serie de circunstancias. Ahí aparece, ¿no? Hay quien tiene hasta una libreta donde apunta todo lo que se supone durante el año estar haciendo. Y como lo he dicho, la mayoría de nosotros, tristemente, solamente el primero o segundo mes alcanzamos algunos de ellos, pero no procuramos continuarlos o seguir con ellos hasta el final del año. Los propósitos de los cuales quiero hablar el día de hoy, hermanos, tienen que ver con algunas circunstancias que Dios quiere para nuestras vidas. Son cosas que Dios ha establecido que creo que sería bueno que tú y yo pudiéramos entender o comprender, pero sobre todo la aplicación de cada uno de ellos, tratando de ser más agradables delante de nuestro Dios. La salvación ya la tenemos, Dios ha hecho todo lo que tenía que hacer por nosotros, pero la pregunta es, ¿qué voy a hacer yo en relación ahora a lo que Dios ha hecho por mí? ¿Cómo debe manifestarse en mi vida? Y es aquí que encuentro algunos de los propósitos que el creyente debería establecer, no por ser un año nuevo, sino cada momento en su vida, y luchar porque cada uno de estos puedan formar parte de su vida. No importa si estamos entrando enero o no importa si fuera noviembre o octubre, cada uno de ellos debería de estar visualizado en nuestras vidas y deberíamos de manifestar cada uno de ellos conforme vivimos nuestra vida para que la gente pueda ver que nuestra vida es diferente a la de ellos, porque hay una diferencia entre nosotros y ellos. Se supone que ahora somos hijos de Dios. Y esto implica vivir vidas de forma diferente a ellos. Ahora, quise tocar un poquito esta parte para jugar con algunos de los propósitos que a veces tenemos, pero transformarlos en propósitos que realmente valgan la pena. Si pudiéramos hacer un análisis, hermanos,
¿Cuáles son los propósitos más conocidos de la gente? Déjame te digo algunos de ellos, ¿no? Esto no lo digo yo, puedes meterte a Google y checar ahí, o Yahoo o cualquier otro buscador, y poner cuáles son los propósitos que la gente normalmente tiene. Uno de ellos, entre los cuales está la mayoría de la gente, es bajar de peso. Otro de ellos es conseguir un nuevo empleo. Otro de ellos es salir de viaje. Otro de las cuestiones es alimentarme más sanamente. Y puedo hablarte, la mayoría de ellos son 10 o 12 los que están ahí, que son lo que la mayoría de la gente quiere. Quise jugar un poquito con ellos desde el punto de vista bíblico, no hablando de lo que el ser humano quiere, sino lo que Dios quiere para nosotros. Y me gustaría, sin más preámbulos, ir a lo que me gustaría tocar en esta tarde con ustedes. Y vamos al primero de ellos. El primer propósito, me parece, que como creyentes deberíamos de buscar, número 1, quitarnos peso. Pero, hermanos, aparece algo más, del pecado. ¿Qué quiero decir con esto? No hablo acerca de adelgazar, hermanos. Yo sé que ese es un propósito que la gente tiene, pero como creyente se supone que yo estoy en un nivel diferente a ellos. Y algo que Dios llama a mi vida, y voy a invitarte a buscar por ahí en la palabra de nuestro Dios, voy a estar citando algunos pasajes de la Escritura para estar tocando algunos de estos propósitos para nuestra vida. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Te voy a invitar a buscarlo por ahí en tu Biblia. Algunos se lo saben hasta de memoria. Quise tocar este versículo porque es uno de los versos más conocidos y precisamente nos va a hablar acerca de esta cuestión. Dice por ahí la palabra de nuestro Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora quiero decirte también algo, los versículos que voy a estar tocando no los voy a sacar de su contexto, están dentro de un contexto y me gustaría analizar cada uno de ellos dentro de este contexto. El pasaje está hablando, si puedes analizarlo, en el capítulo número 11, nos habla acerca de los grandes héroes de la fe. Algunos de los personajes que existieron en el Antiguo Testamento, que son no los mejores por no haber pecado, pero sí los mejores porque se dejaron guiar por Dios en diferentes circunstancias. Y en el capítulo 12 concluye por ahí el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, bueno, así como aquellos alcanzaron la gracia de Dios por su comportamiento, por su fe demostrada, él dice en el versículo 1 del capítulo 12, por tanto nosotros también, es decir, nos está asumiendo al mismo nivel que el propio escritor y que los que aparecen en el capítulo 11, porque nos dice, nosotros también tenemos en derredor nuestro una grande nube de testigos. Va a analizar la vida cristiana, o va a hacer una similitud entre la vida cristiana comparándola con correr una carrera o un maratón o una carrera de tantos metros. ¿Y qué es lo que hace normalmente un corredor, hermanos? Cuando va a correr una carrera, entra en esa carrera, ¿qué es lo que debe de hacer para intentar ganar esta carrera? Prepararse, eso es básico. Pero el día del evento, ¿qué es lo que él requiere? Ir lo menos pesado que pueda. Y para ello puedes entender algunas cuestiones de la vida básica en nuestro mundo. Cuando hablamos acerca de las carreras, no sé si has visto los corredores de maratón, o has visto algunos de ellos de corredores de 400 metros o lo que tú quieras, de relevo si aún quieres también. Normalmente la ropa que llevan, te pregunto, ¿es ligera o es una ropa pesada? Normalmente es lo más ligero que se pueda. Es más, algunos de ellos tienen que ir al WC antes de la carrera para aligerar peso, para aguantar mucho más en la carrera y quitarse aquello que van cargando en ese momento para atravesar la carrera y lograr llegar a la meta haciendo un buen tiempo. Pues quiero decirte que lo que hoy encontramos en las carreras, lo mismo lo encontrábamos en las carreras de la época del Señor Jesucristo, que eran ya algunos juegos grecorromanos o griegos, utilizaban estos maratones o estas carreras, y algunos de ellos corrían hasta desnudos, intentando no tener peso que les estorbara en esa carrera que estaban llevando. Lo que el Señor Jesucristo va a hablar en el capítulo 12 tiene que ver con esto, hermanos. Algunos de los cristianos hoy en día estamos acarreando algunos pecados en nuestra vida. La propia tentación sigue siendo algo muy atrayente para nuestras vidas, y lo que dice el escritor, es imposible poder correr una carrera cuando hay peso que te está estorbando para llegar hacia la meta. ¿Quién es la meta? Jesucristo.
Y es lo que nos va a decir el versículo número 2, puestos los ojos en Jesús. Pero no quiero irme al versículo 2, sino analizar un poquito el versículo 1, porque mientras el pecado esté cercano a nosotros, hermanos, o arrastremos ese pecado en nuestras vidas, es imposible avanzar en la vida cristiana llevando algunas cuestiones que no son básicas para nuestra vida. Algunos creyentes llevábamos, lo decíamos hace una semana, llevamos una ansiedad en nuestras vidas, un estrés, no sé cómo llamarle a eso tan grande que estamos llevando, que si no lo hemos depositado en manos de Dios se convierte aún en pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, decíamos, le es pecado. Y el estrés en exceso es algo que termina estorbando nuestra vida, porque es imposible concentrarnos en lo que Dios ha puesto para nosotros cuando hay cosas en nuestra vida que distraen nuestra atención para llevarnos hacia allá. Ahora, como creyentes hoy en día, recordemos que el pecado no ha sido quitado de este mundo. Por lo tanto, todo creyente batalla con el pecado en su vida, pero quiero decirte algo, ¿quién es el que más batalla con el pecado? El que más quiere vivir en el mundo. No sé si me explico con esto. Es decir, quien batalla más con el pecado es aquellos que todavía queremos tener un pie en el mundo y el otro pie con Dios. Porque sigue siendo demasiado atrayente el pecado para muchos de nosotros y queremos calar hacia el pecado cuando Dios nos quiere llevar a un lugar diferente. Ahora, yo entiendo que el creyente muy espiritual y el no tan espiritual, ambos pueden fallar. Pero el asunto es que es más fácil que falle aquel que está retirado o separado de Dios que aquel que está pegado a Dios y camina con Dios día tras día en su vida. Hay una ilustración que hace algún tiempo, hace algunos años aprendí. Y tómese como una ilustración solamente, no sé si haya sido verdad. Pero la ilustración hablaba acerca por ahí de un piloto que se da cuenta que en el avión que iba piloteando había por ahí un roedor que estaba royendo o comiendo lo que son los cables de la aeronave. Y al ir en vuelo se da cuenta de que esto está sucediendo porque le detectaron algunas cosas por ahí, lo que llevaba como instrumentos, y él tenía dos opciones: intentar bajar a algún lugar, que era muy complicado para llegar a algún aeropuerto cercano. La segunda cosa era subir a ciertos pies de altura donde el roedor no podía soportar la presión y tronaría ese roedor al momento de subir ese avión lo más que pudiera por la presión que esto iba a ejemplificar para este animal tan pequeño. Lo que él decide en ese momento es subir lo más alto que puede y se elimina el problema en su vida. ¿Sabes? Esta ilustración, un día que la escuché, me ayudó mucho porque entendí que esto es en la vida del creyente. La forma de eliminar el pecado en nuestras vidas no es estar batallando con él momento tras momento, ni ir al momento o al punto donde encontramos esa batalla constante, sino entre más nos elevemos espiritualmente hablando en la relación con Dios, el pecado poco a poco irá dejando nuestras vidas, es decir, podemos quitarlo de nosotros. La invitación, hermanos, del escritor de Hebreos nos dice que algo debe de suceder en nuestra vida. Y lo que debe de suceder en nuestra vida es quitar ese pecado que nos está estorbando en la carrera que vamos corriendo. Y nos habla por lo menos de dos cosas, hermanos: el peso y el pecado que nos asedia. Cuando hablamos del peso podemos hablar de lo que decíamos la semana pasada, que es el estrés de la vida. Podemos hablar en algún sentido de cargas que estamos llevando que no son necesarias en nuestra vida. Pero cuando habla del pecado, literalmente está hablando de aquellas cosas que ofenden a Dios, pero que tristemente en algún momento como creyente quiero seguir llevando en mi vida. Ahora, no te pregunto, pero cada uno deberíamos de analizar en nuestra vida. Y la pregunta debería de ser: ¿qué es lo que estorba hoy en día que yo pueda seguir corriendo de una buena manera la vida cristiana o la carrera cristiana que Dios ha puesto por delante? Y cada uno podríamos llegar a diferentes conclusiones. ¿A qué me refiero con esto? Puede haber alguien que batalle todavía con algún vicio en su vida. Puede haber alguien que batalle tal vez con su boca porque no puede refrenarla en groserías. Puede haber alguien todavía que batalle en actitudes delante de Dios y delante de su prójimo.
Y podemos hablar aquí de cualquier circunstancia. La indicación de Dios en nuestra vida es quitar ese peso que está de más en nuestra vida, que se llama pecado y que nos está asediando para hacernos caer, porque ¿saben lo que Satanás quiere cada vez que tú y yo nos metemos en el pecado? Distraernos de la meta. Por eso el versículo 2 nos dice, puestos los ojos en Jesús. Ya no más en el pecado, ya no más en algo que me distrae de la voluntad de Dios en mi vida, sino puestos los ojos en Jesús. Por lo tanto, queridos hermanos, aquí encontramos el primer propósito que me parecería como creyentes deberíamos de tener. Yo espero que en el 2020 nuestras vidas sean más espirituales, nuestras vidas sean más maduras, a como lo han sido en el 2019. Pero esto, hermano, no solamente depende de Dios, depende de nosotros. Es decir, hay que pedirle a Dios, pero el pasaje no sé si puedes encontrar lo que yo encuentro en el versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también. ¿A quién recae el versículo? En el creyente. El creyente necesita tomar determinaciones en su vida. Segundo propósito, hermanos, que encuentro. Pagar mis deudas, dicen algunos. Pero quiero llevarte a Romanos 13, versículos 7 y 8, donde habla acerca de las deudas emocionales, hermanos. Voy a invitarte a leer por ahí este pasaje. Romanos capítulo número 13, versículo 7 y versículo número 8. Me voy a permitir leerlo en voz alta, ahí está en pantalla. Si alguien no trae Biblia alcanza a leerlo ahí, pero dice así la palabra de nuestro Dios: pagad a todos los que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido, ¿qué dice? La ley. Si puedes notar, querido hermano, vuelvo a decir, no quiero sacar ningún versículo de contexto de los que voy a citar. Y el capítulo donde aparece esta enseñanza o esta indicación para el creyente, ¿alguno de ustedes me puede decir cuál es el título que tiene Reina Valera? En el capítulo 12 lo vas a encontrar, en el 13 no, en el 12 es un segmento completo. ¿Y qué nos dice? Deberes cristianos. Hermano Daniel, ¿qué dice ahí? Ok, el cristiano y los que son del mundo. Y acá en Reina Valera dice en el versículo, en el capítulo 12, arribita, dice deberes cristianos. Es decir, nos va a hablar de una serie de circunstancias que el creyente debería de estar haciendo en su vida. Y una de las cuestiones, hermanos, que a mí más fascina como creyente es el amar. Porque ahí se resume la ley. El amar a Dios y el amar al prójimo. Si algo me llama la atención este pasaje, es lo que el pasaje está hablando, porque creo que debería de ser un propósito en nuestras vidas, constante y siempre debería de estar ahí. Necesitamos entender, hermanos, que el creyente debe tener disposición para vivir una vida sin tachas. Por eso dice, pagad al que le debas algo, págale lo que tengas que pagarle. Pero viene algunas cuestiones que me parece que son muy importantes. Mira, hay por lo menos en el versículo número 7 que leíamos ahorita, 4 cosas que va a hablar. Tributo, impuesto, respeto y honra. No sé si puedes notar, pero 2 de ellos tienen que ver con las leyes que se establecen, que son los 2 primeros. Y los últimos 2, que sería la parte del respeto y la honra, tiene que ver con el semejante y a quien Dios ha puesto cercano a nosotros para poder honrarle y respetarle. Aquí podríamos hablar de los padres, podríamos hablar de alguna autoridad, y quiero decirte que muchos de nosotros batallamos a veces con esta parte. Por eso quise tocarla. Porque si hablamos de propósitos de año nuevo, hermanos, para la gente siempre tiene que ver con pagar deudas que ellos tienen, hablando económicamente. Para ti, para mí, creo que tiene que ver más allá aún que eso. No solamente se trata de economía, se trata aún del testimonio de nuestra vida. Y esta parte me parece esencial. Porque cuando hablamos de la honra y cuando hablamos en el versículo número 7 de este pasaje que nos dice el respeto, tiene que ver con figuras de autoridad que Dios ha puesto, que a nosotros nos cuesta en algún momento respetar en nuestra vida. Ahora, mucho se habla en algunos momentos que a los adolescentes y al joven le cuesta mucho respetar una autoridad.
Le cuesta mucho sujetarse a alguien que Dios ha puesto por encima de él. Yo quiero decirte algo. Esto solamente es una falacia o un mal argumento, porque creo que a todos nos cuesta la autoridad. ¿Por qué digo que a todos nos cuesta, hermanos? Mira, te voy a poner algunos ejemplos de ellos. Hay varios maestros aquí o varias gente que se dedica a la educación. Y al alumno también le cuesta respetar la autoridad del maestro. Todos vivimos bajo alguna sujeción en algún momento. Si nos cuesta respetar esa sujeción que Dios ha puesto. Por ejemplo de ello, quien tiene marido, a la mujer le cuesta esto. Y no tiene que ver con la formación en familia, esto añade algo más todavía. Pero es con parte de lo que hay en el corazón de la mujer. ¿Esto dónde se da, hermanos? En el Génesis. Le dice el Señor a la mujer que ella intentará señorear, al varón, pero ella vivirá bajo sujeción de él. Parte de los castigos, disciplina que encontramos en el capítulo 3 de Génesis. Tu deseo será sobre tu marido, pero no será así, sino te sujetarás a él y vivirás en esa sujeción. Y a los maridos o a los hombres también nos cuesta la sujeción con Dios. Es decir, que todo mundo batallamos con la autoridad. Por eso quise poner esta parte, porque creo que una parte importante aquí, hermanos, es que muchos de nosotros estamos en deuda con algunas personas por pura desobediencia, porque no nos gusta respetar, no nos gusta de alguna manera sujetarnos a una autoridad. Y yo te digo, a mí me cuesta. No quiero decir que soy perfecto, pero intento hacer lo que es correcto siempre en medio de cada circunstancia. Mira, querido hermano, puedo ser el pastor de la iglesia, pero a pesar de que soy el pastor de la iglesia, hay algunos hermanos de la congregación que para mí son una autoridad dentro de algún área donde yo necesito respetarles. Me cueste o no me cueste, pero siempre me cuesta. Porque así es el corazón del hombre. Está aquí, no sé si anda por ahí mi hermano Mario. Allá está mi hermano Mario. Él está encargado de células. Y no sé si tú sabías, pero yo estoy dentro del programa de células como colaborador. Y hay dos personas a quien necesito sujetarme constantemente. A la hermana Mari Carmen, porque ella es la líder de la célula donde yo estoy, a pesar de que soy el pastor. Y número dos, a mi hermano Mario, porque es el encargado de células y yo colaboro dentro de comisión o ministerio. Y puedes preguntarle a lo mejor a mi hermano Mario, que es con quien más trato en este ministerio directamente. Y hasta ahorita no hay una decisión que yo he tomado de decir, hermano Mario, haga esto. ¿Qué es lo que le digo, hermano Mario? Lo que usted decida, yo respeto su decisión. Puedo darle un consejo, pero usted es quien toma la decisión. Aunque él me dice, pastor, pero usted es el pastor, sí, pero usted es el encargado de células. ¿Qué es lo que voy con esto, hermanos? El pasaje nos habla acerca de un respeto y una honra a quien tenemos que honrar, a quien tenemos que sujetarnos. Y esta parte, vuelvo a decir, nos cuesta muchísimo porque creemos que la gente que está ahí a lo mejor no tiene las credenciales que debería de tener, posiblemente no tiene la edad ni la experiencia que debería de tener, pero te digo algo, si Dios lo puso ahí, yo necesito aprender a sujetarme y aprender a respetar la autoridad que Dios ha establecido. Este es un principio básico. ¿Sabes? Cuando elegimos a algún hermano para estar en alguna posición de autoridad, siempre necesitaríamos ver que esa persona primero aprenda a respetar a quien está como su superior. Si él no sabe sujetarse en autoridad ante quien está por encima de él, estamos cometiendo un gran error al ponerlo por encima de otro, porque no sabe realmente lo que es la autoridad, ni cómo ejercerla, ni cómo aplicarla, y en algún momento puede llegarse a convertir en un autoritario, o puede simple y sencillamente ser un desobligado con aquello que tiene que hacer. ¿A qué voy con ello, hermanos? El pasaje nos habla de algunas cosas, pero quiero recaer en algo en particular, porque esta es la parte que más me fascina del versículo. En el versículo 8 nos dice, no debáis a nadie nada, sino que dice, el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Sabes esta parte, hermanos? ¿Por qué me fascina? Porque creo que si algo debemos de tener en deuda con las demás personas,
no es la honra, no es la sujeción hacia alguien, no es el tributo o el impuesto, pero hay algo que siempre estaremos en deuda con las demás personas, y eso es el poder amar. Porque yo estoy convencido de algo, que no he logrado amar a mi máxima expresión, o lo que Dios me ha dado para hacer con cada persona que tengo cercana a mí. Y esto quiere decir que tengo una deuda con mi esposa, tengo una deuda con mi hija, tengo una deuda con cada hermano de la iglesia, porque debo de amarle tal y como Dios quiere que le ame a cada uno de ellos. Y aunque lo hago y lo intento, siempre estaré en deuda, hermanos, cuando hablamos del amor. Ahora, esta parte, ¿por qué me fascina? Porque el amor siempre debe de ser una deuda no saldada hacia los demás, hijos de Dios. Somos llamados a amar a los demás, aunque las personas sean difíciles o fáciles de tratar. Eso no importa, Dios me llama a amar, y me ha llamado a amar, hermanos, hasta mi enemigo, que gracias a Dios no tengo, pero si alguien se considera como tal hacia mí, yo tendría que aprender a amarlo. ¿Es complicado? Sí, por eso dice que siempre estaremos en deuda, porque esa deuda nunca podrá saldarse. Pero en este 2020 Dios nos presta la oportunidad para amar a cada persona mucho más de lo que hoy amo, a cada miembro de la congregación, a cada familiar que tengo, a cada persona llegada a un servidor. Dios me llama a amarle y entender que nunca llegaré al punto que Dios quisiera con esas personas. Porque ¿cuál es el nivel, hermanos? El nivel no es lo que yo creo, el nivel es el que Dios ha puesto. Y Dios me dice en el gran mandamiento que el amor hacia Dios es con todo lo que soy, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, es amar a Dios. Y me fascina cuando dice al prójimo como a mí mismo. Porque creo que es un desafío muy grande para todos nosotros el poder amar a cada persona, aun y a pesar de que sea difícil o fácil, eso no importa. Mi deseo, mi decisión es amar a cada uno de ellos a pesar de mí y a pesar de ellos. Vuelvo a decir, hermanos, creo que el pasaje está hablando acerca de esos deberes. Por eso no lo estoy sacando de contexto. Está hablando acerca del amor hacia el prójimo. Por eso pongo aquí, pagar mis deudas emocionales. Quisiera ir al tercer propósito, hermanos, que tengo para compartir con ustedes. Y este tercer propósito dice por ahí, ser mejor trabajador. Mucha gente dice esto, pero yo quiero sacarlo de donde la gente lo dice y hablar acerca de la obra de Dios. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque creo que cada creyente también podemos mejorar en el área de servicio con Dios. Yo no sé qué es lo que tú haces el día de hoy, pero estoy seguro de algo, que el día de hoy puedes servir a Dios de una mejor forma que como lo estamos haciendo. Hay un pasaje que me gustaría citar. Este pasaje es dado por el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 2, versículo 49, hermanos. Y le voy a invitar a buscarlo por ahí este pasaje. Es un pasaje muy conocido. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ahora, quiero aquí hacer, hermanos, algunas similitudes con lo que encuentro. ¿De quién son estas palabras? De Jesucristo. ¿En qué momento las dice? Cuando estaba a los 12 años, lo llevan hacia el templo y la familia regresa hacia donde venían, y después de 2 días de camino se dan cuenta que Jesús no va con ellos. Hay una preocupación por María y por José, por su hijo que no encontraban, y empiezan a buscarlo por muchos lados hasta que lo encuentran en el templo. Y tratan a lo mejor hasta de regañarlo, y Jesús le dice en ese momento, ¿por qué me buscáis? ¿No sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ahora te pregunto, querido hermano, ¿quién es nuestro Padre? Dios. Y si soy hijo de Dios, te pregunto, ¿sería importante en mi vida los negocios de mi Padre? ¿O no deberían de ser importantes los negocios de mi Padre?
Yo creo que sí. No sé qué opines tú, pero lo que yo entiendo es que decimos que Dios es nuestra primera prioridad en la vida. O la mayoría decimos esto, que nuestra primera prioridad es Dios. Ahora te pregunto, si Dios es nuestra primera prioridad, ¿cuál debería de ser el lugar de prioridad en la obra de Dios entonces, si decimos que Dios es mi prioridad? No puedo decir que la segunda, porque la segunda es mi familia. Pero lo que sí puedo decirte es que la tercera o cuarta prioridad en mi vida debería de ser la obra de Dios. O tal vez la quinta, yo no sé cómo están acomodadas. La primera no se cambia y la segunda no se cambia, porque el día que las cambiemos, tendremos grandes problemas en nuestra vida. La primera prioridad para un cristiano es Dios, no la obra de Dios, Dios, la persona de Dios. Segunda prioridad para el creyente, la familia. Tercera y cuarta, esas ya no las ubico porque la Biblia no nos dice cómo establecerlas. Pero si Dios es mi primera prioridad, por lo tanto yo debo de entender que entre la tercera, cuarta o quinta debería de estar la obra de Dios, porque no puedo separar mucho la obra de Dios a la persona de Dios. Jesús entendía esto, hermanos. Y creo que decimos seguir a Jesús y que es el ejemplo en nuestras vidas, entonces deberíamos de vivir conforme a los parámetros que Él estableció. Y Jesús nos dice en esa ocasión que la obra del Padre era necesario estar Él. A muchas personas se nos puede acusar de negligencia por no esforzarnos más en la obra de Dios, porque damos el mínimo esfuerzo en algunas cuestiones. No digo de todos, hermanos, estoy hablando de algunas personas. Porque me interesa más quedar bien con alguien más que con Dios cuando tengo la posibilidad. Hablo de posibilidades, hermanos. Es decir, hay gente que nos preguntan y nos dice, ¿quiere quedarse horas extras o quiere irse? Y algunos, a pesar de que tenemos algún compromiso, decimos, prefiero las horas extras. Cuando hay la posibilidad y podemos evitarla, gloria a Dios por ello. Cuando no hay posibilidad es parte del trabajo y se entiende. Pero cuando hablamos de poder evitarlas, hermanos, creo que el pasaje nos habla acerca de ello. Jesús dice, en la casa de mi Padre, me es necesario estar en la obra de Dios, necesito estar. Jesús es el ejemplo a seguir y siempre demostró que la obra de Dios era un anhelo para Él y para el creyente. Creo que deberíamos de tener este anhelo, hermanos, por la obra de Dios también. Mira, para mí es impresionante cómo Dios ha dotado a una congregación, cualquiera que sea, hermanos, de dones y habilidades para hacer la obra que tiene que hacer. Pero es más impresionante cómo los cristianos nos rehusamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque la obra de Dios no es una prioridad para muchos de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Hablamos de prioridades y hablamos de la intencionalidad de hacer las cuestiones. No sé si tú sabías, pero hoy en día hay varios ministerios o comisiones en la iglesia que requiere gente para poder apoyarlas. Te voy a hablar de algunos. No he platicado con los encargados de ella, pero es algo que logro percibir. Porque aquí me encuentran casi todos los días de la semana, por lo menos un rato. Y puedo decirte que nos hace falta gente con los niños, en estudio bíblico y en el tiempo del culto. Si no, vente un día a las 11 de la mañana a ver quién está cuidando a los niños chiquitos. A veces llegan los niños pequeños y no hay quien esté con ellos. O porque no hay nadie, o porque a lo mejor quien se encarga de ellos no ha asumido el compromiso total para estar a la hora que debe de estar y hacer la labor que tiene que hacer. No estoy tirándole a nadie, hermano, estoy hablando de forma general en lo que es una realidad. Tú puedes notar el día que hay algún evento para hacer en cocina, que a lo mejor ha habido ocasiones donde hay 10, 12 personas ayudando y hoy en día solamente si tú entras a cocina hay cuando mucho 3. Se requieren manos. Hay problemas en nuestra actuar, porque creo que para algunos no estamos desarrollando lo que podríamos hacer. Gloria a Dios por lo que hacen algunos. Pero creo que podemos trabajar mejor porque la obra de Dios debe de ser una prioridad en nuestra vida como creyentes.
Por eso digo que a muchas personas se nos puede acusar de una negligencia, porque a lo mejor no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer. Y ese es un problema, hermanos, que puede representar para cualquiera. A lo mejor yo digo, hay 8 horas para preparar una prédica, pero como predico cada semana, la puedo preparar en 3 horas en lugar de las 8. ¿Cómo se llama eso? Negligencia y dependencia de mí, no de Dios. Por eso digo que cualquier área puede representar esto. No importa quién seas. El problema es que no hemos mejorado en esta parte y algunos pues nos toleramos, ¿no? Y permitimos hacer cosas que no deberíamos y a pesar de ello, pues no hay problema. Yo digo, si en la iglesia nos evaluaran como nos evaluaran en el trabajo, hermanos, hubiéramos varios despedidos de la iglesia. Te hablo de una realidad. Alguien diría, gracias a Dios que la iglesia no paga, porque si no entonces salieras debiendo en algún momento. Mira, te digo algo, ¿no? Perdón que ponga algunos ejemplos, pero es lo que tengo a la mano. Mi esposa entra a las 7:30 de la mañana al trabajo. Y tiene un margen de tolerancia como de 10 minutos, pero después de este tiempo, cuando ella llega tarde, la primera hora no se la paga. Y cuando se le hace tarde para ello, se molesta porque no está llegando a la hora que debe ser y no por que no se la paguen, sino por el testimonio que da ante sus compañeros. Hay varios que aquí estamos, hermanos, que no nos interesa llegar a la 1 de la tarde. No me interesa hacer lo que tengo que hacer. Pues a final de cuentas no hay a quien darle testimonio. Yo te diría es al revés. Se supone que hay mucha gente a quien le estamos dando testimonio. Y lo que tú y yo vivamos es lo que la gente aprende y después vivirá. El ejemplo que damos a nuestros hijos es lo que ellos vivirán. Ahora yo sé que esto no es siempre así porque hay hijos que toman un ejemplo que no es y no sabemos de dónde lo agarraron. Pero en cuanto dependa de nosotros hacer la parte que nos corresponde. Si algún deseo o propósito debemos tener es ser diligentes, hermanos, dejarnos usar por Dios. Y créeme que en esta iglesia, como en cualquier otra, hace falta mucha gente que pueda servir en ella. Y te aseguro algo, todos los que aquí estamos tenemos por lo menos un don, aparte del de la salvación, que Dios ha derramado en nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo con eso? A lo mejor hace 20 años lo guardé, o hace 10 años, o hace 2 años lo guardé y ya no lo utilizo. La invitación para ti es, hay muchos lugares donde puedes servir. El asunto es qué es lo que Dios te ha dado para poder usarlo para honra y gloria de Él. Voy con el cuarto, hermanos, y último propósito de año nuevo. ¿Has escuchado esto? Hay gente que le falta dominio propio. De eso quiero hablar. Pero hay gente que ha dicho abstenerme de comer. ¿Pero qué más dice, hermanos? Carne humana. ¿Por qué digo esto? Hay un pasaje que quiero citar. Y este pasaje se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 13 y 14. Dice por ahí Gálatas, hermanos, capítulo número 5, versículo 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Por qué quiero tocar esta parte? Porque creo que es un problema que la mayoría de las iglesias tiene. Y no creo que seamos la excepción como iglesia. Es decir, cuando hablamos acerca de comer carne humana, hermanos, podemos meter ahí varias cosas, como a lo mejor la calumnia, el enjuiciar, el chisme. Hemos hablado de algunas de estas cuestiones particulares en algunas prédicas en algún momento. ¿Por qué volver a tomarlo? Alguien dijo, o le preguntaron a un pastor, ¿por qué predica tanto de eso? Y él dijo, pues hasta que se deje de vivir, lo seguiré predicando. Y creo que esa es una realidad. Anhelamos, hermanos, una iglesia donde realmente podamos vivir como hermanos en la fe, porque es lo que somos, una familia. Y para ello creo que algo que Dios nos llama a abstenernos es de estar enjuiciando,
calumniando, chismeando y otras cosas más que tienen que ver directamente contra el prójimo. Esto es algo, hermanos, que todo creyente deberíamos proponer siempre en nuestros corazones. ¿Recuerdas a Daniel cuando él dice que no se iba a contaminar con la comida del rey? Yo creo que hay otras cuestiones, lo decía hace algunas prédicas, que nos contaminan cuando escuchamos algo de una crítica. Y déjame decirte, no, hay gente que habla acerca de crítica destructiva y crítica constructiva y no sé qué tantas cosas. Creo que cuando la persona no está y avientas una crítica, toda crítica es destructiva. Porque si realmente quisiera ayudar a esa persona a construir un poquito en él, platicaría con él, no hablaría de él. Y esta es una realidad que encontramos. Ahora, no es algo que compete a esta iglesia directamente, hermanos. Es algo que se ha dado de la antigüedad. ¿Recuerdas cuando Moisés estaba en el desierto? Aún sus propios hermanos participaron en esto. ¿Recuerdas una mujer llamada Miriam o María? Y su hermano. ¿Qué es lo que hacen contra Moisés? Murmuran. Y la murmuración tenía que ver con esto. Debemos recordar que enjuiciar, hermanos, no nos corresponde a nosotros. Hemos hablado acerca de esto. Los juicios no me pertenecen a mí, le pertenecen al Señor. Por eso me dice, cuida primero de sacar tu viga antes de querer sacar tu viga antes de querer sacar la paja del ojo ajeno. Porque Dios llama a establecer algunos compromisos y debemos recordar, hermanos, que Dios busca esto para nuestras vidas. Algunas personas, su dieta parece estar a base del pecado que algunos saboreamos todavía, hablando, juzgando, criticando, metiendo en problemas a las demás personas. Y yo digo, cuidado con ello, porque no debería de ser en nuestra vida. ¿Sabes cuál es el problema mayor dentro de ello? Que quien vivimos esto o hacemos esto, nos hace falta dominio propio. Lo mismo que el propósito de forma natural tiene la gente, que es comer menos. ¿Sabes por qué la gente no puede? Porque le falta dominio propio. ¿Y sabes por qué algunos creyentes no podemos dejar de hablar de los demás? Porque nos falta dominio propio para mordernos la lengua cuando tenga que morderla. Y yo digo, batallo con esto. Batallamos con esto. Decía por ahí, me dijeron la semana pasada que querían hacer tacos al pastor. Y yo les dije que siguieran, iba a hacer barbacoa de oveja. ¿A qué voy con esto, hermano? No nos dejamos luego. Y nos queremos comer a los demás. Yo digo, si realmente queremos vivir como familia, ¿por qué no ir y ayudar a esa persona en aquel problema, aquella circunstancia de una manera amorosa y amable? La Biblia nos habla acerca de ese amor por ese creyente. Y creo, hermanos, quiero cerrar diciéndote casi este punto, que si batallas con esto hay dos formas de poder quitar esto de tu vida, pero ambas tienen que ver con el dominio propio. Número 1, alguien dice, pastor, es que no soy chismoso, lo que pasa es que hay gente que llega y es muy comunicativa conmigo. Yo digo, entonces quieres evitar el chisme, aléjate de esa gente que te está metiendo cosas en la cabeza y se elimina. Pero para eso se llama dominio propio, no fuerza de voluntad, hermanos, depender de Dios y decirme, necesito alejarme de algunas amistades, personas, como quieras llamarle, que en algún momento me están contaminando. Yo les decía, hablaba hace 2 semanas, hay gente que tiene raíces de amargura, que esa gente lo único que sale de su boca es sobre algunas personas, cosas. Y yo digo, entonces necesito tomar una distancia. Pero esta no es tan problemática como el otro problema que representa mi propia vida cuando no sé callarme y no sé morderme la lengua. Y entonces empiezo a hablar cosas que no debería de hablar, hermanos. Recordemos esto, ¿no? Cuando hablamos del chisme, yo lo he dicho, tú puedes decir todas las verdades que quieras, el asunto es que estás en el momento inadecuado y con las personas inadecuadas platicando. Se llama chisme. Algunos lo pintamos así hasta muy bonito, ¿no? Y yo digo, cuidado con ello, hermanos, porque lo que Dios ve es la intención con la que vamos en el interior de nuestro corazón. Yo puedo acercarme con alguien y decirme, mira, lo que pasa que... y empezar a hablar de otra persona.
y decir es que tenía que decírselo a alguien. Pues díselo a la persona. Creo que es lo que debería de ser. La invitación, queridos hermanos, aquí cuando hablamos de esto, creo que Dios nos llama a amarnos unos a otros. ¿Y sabes lo que dice la Biblia acerca del amor? Que el amor cubrirá multitud de fallas o pecados. No quiere decir que tengamos que hacer a la gente y solapar lo que la gente hace. Pero te aseguro algo, que cuando amamos a una persona podemos hacerle ver sus detalles y sus deficiencias mucho mejor que cuando no las amamos. Te pongo un ejemplo de ello, ¿no? Voy a hablarte de dos cuestiones. Hay dos jóvenes que se fueron al antro el día de ayer. No hablo de ninguno de aquí, hermano, para que no empiecen a pensar quién será. Es solamente un caso hipotético. Pero uno de esos dos es tu hijo y otro no lo es. Cuando tú platicas con los dos se demostrará a quién amas y a quién no amas. Porque el mismo caso lo juzgaremos de forma diferente porque nos hace falta amor por el uno y exceso de amor a veces por el otro. Alguien dirá, pastor, es que mi hijo es la primera ocasión que lo hace. Bueno, tú no sabes si el otro también es la primera ocasión. Es que mi hijo fue, pero él no tomó nada, pastor. Él nada más fue orar por sus amigos allá al antro. Pero esa excusa no te la comes de la otra persona. ¿A qué voy con esto, hermanos? Tenemos dos reglas de medir. Y una es para los que amamos y otra es para los que no amamos tanto. La invitación, ¿quieres ayudar? No hables de la gente. No comas carne humana, es decir, no comas personas. Vayamos y tratemos de ayudarles midiendo con la misma vara, con el mismo amor, de tal forma que a tu hijo lo que buscarías es que no regresara a ese lugar nunca más. Lo mismo deberíamos de buscar con la otra persona. No exhibirla, sino ayudarle. La invitación, hermanos, aquí van 4 de 7. Y creo que para cada uno de estos que acabo de mencionar ahorita, tiene que ver la ayuda de Dios en nuestra vida. Es imposible poder hacer todo esto, hermanos, si Dios no está con nosotros. La invitación es en estos momentos a tomar determinaciones. Tú puedes salir de aquí escuchando la prédica y decir qué buena o qué mala. Puedo decirte algo, eso de verdad no me interesa tanto si sales diciendo qué buena o qué mala. Lo que me interesaría es que saliéramos diciendo en qué compromiso voy a entrar con el Señor después de haber escuchado esto. ¿Realmente me comprometeré con Dios para quitar el peso y el pecado que hoy en día todavía sigo acarreando en mi vida? ¿Me comprometeré con Dios para vivir en una sola deuda, que es la deuda del amor con los demás creyentes y todas las demás saldarlas, hacer lo que tengo que hacer? ¿Me comprometeré con Dios realmente para trabajar mejor en su obra? ¿Me comprometeré con Dios para abstenerme de hablar de personas cuando ellas no estén presentes? Y yo digo, esta realmente es la respuesta que deberíamos de tener. Una respuesta en relación a lo que Dios ha dicho o a lo que Dios quiere. Daniel, en el capítulo número 1 de Daniel 1:8, él dijo, propongo en mi corazón. Él hace un compromiso. Y la invitación, querido hermano, querida hermana, yo no sé si alguna de estas cosas estés batallando, pero la invitación es para ti como es para mí. Yo puedo salir de aquí sin ningún compromiso con Dios, o puedo salir de aquí diciéndole al Señor, quiero comprometerme con esto. No puedo, batallo, pero mi compromiso quiero hacerlo delante de ti para que me ayudes a eliminar algunas cosas en mi vida que no son correctas. Te invito a orar. Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta oportunidad que nos permite de meditar en su palabra. Y pedimos, Señor, que cada uno de los pasajes que hemos visto pueda redarguir, Señor, a través de su Espíritu Santo nuestro corazón y nuestra mente. De tal forma que si en algo, Señor, estamos fallando o no estamos haciendo como deberíamos, nos lleve, Señor, a entablar compromisos con usted, sabiendo que es lo mejor para nuestras vidas. Gracias, Señor,
porque su palabra, Señor, siempre que la abrimos es muy clara hacia nuestras vidas. Y de verdad, no buscamos, Señor, salir de aquí habiendo solamente escuchado algo, sino entablar, Señor, una reacción hacia eso que puede ser positiva o negativa. Cada uno de los que aquí estamos, Señor, será negativa si lo dejamos pasar porque es palabra que ha entrado en nuestra vida. Pero seremos oidores olvidadizos porque no recordaremos, Señor, aquellas cosas para nuestra vida, ni las pondremos en práctica. Pero también sé, Señor, que cada uno de los que aquí estamos tenemos una mente lúcida que nos ha dado por medio de su Espíritu Santo para entender y comprender su mensaje. Y que en base a ello, Señor, no por la emoción, sino por deseo propio, podamos, Padre, entablar compromisos con usted de tal forma que nuestra vida pueda ser mejor cada día delante de usted. Gracias por este año que estamos comenzando, pero permita, Padre, que este año realmente nuestra vida pueda reflejar más la persona de Cristo en medio de cada acto y de cada circunstancia que experimentamos. Gracias, Señor, por lo que usted pone en nuestros corazones a hacer, y permita que en su nombre, Señor, podamos ser más que vencedores por medio de Jesucristo. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.